Hola, diosas, que se manifiesten las diosas. ¿Cómo estamos? Buenos días. Y estamos aquí para platicar sobre los nombres propios y su influencia con el árbol familiar, con el sistema familiar. Hola, Nutriendo Vidas. Buenos días. Vamos a hablar sobre los nombres, la importancia de los nombres y cómo vienen cargados de mucha información del transgeneracional. Entonces, ¿se han puesto a pensar sobre su nombre, toda la información que nos puede dar el nombre? Yo les voy a contar algunas anécdotas después de una breve explicación sobre el nombre. Y vamos a empezar con esto. Cuando nacemos, aparentemente los papás tienen la tarea de ponerle el nombre al bebé. ¿Qué le vamos a poner? La forma en que escogemos ese nombre, ¿no? Podemos tener muchas razones. Mitch, saludos Mitch, ¿cómo estás? Saludos hasta Canadá. Y estamos hablando precisamente del nombre y aquí cómo las personas dentro de su nombre puede tener mucha información de su clan familiar y muchas cosas que pueden estar influyendo en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar con el nombre, el significado del nombre. ¿Qué significa el nombre, no? ¿Por qué le ponemos ese nombre a ese bebé? Creemos que nosotros fuimos quienes elegimos el nombre, pero aparentemente no. El inconsciente, digamos, colectivo del clan familiar puede elegir ese nombre por alguna razón o porque hay una necesidad de poderse manifestar a través de ese miembro de ese árbol familiar, ¿no? Entonces, se elige un nombre, primero el significado. El significado del nombre, aquí cada quien, me imagino, la mayoría de ustedes, no sé si han sido curiosos de buscar el significado de sus nombres, pero hay nombres, por ejemplo, que tienen un significado que te dice sobre algo sobre tu árbol. Si pensamos sobre el nombre de René, René significa renacido, ¿no? Entonces, ¿renacido de quién? Ya nos están dando como mensajes de que renació. René renació. ¿De quién? ¿Hay otro René en el árbol? ¿René tiene algunos dobles en su árbol? Entonces ahí ya nos va diciendo, hay que buscarle porque vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, los nombres si se repiten obviamente dentro del árbol familiar, significa que eres doble de la persona de quien estás tomando el nombre, ¿sí? Sea de padre, de abuelo, bisabuelo. Ese nombre que se ha repetido, es probable que tengas ciertas características de la persona que tuvo ese nombre dentro de tu árbol familiar. Entonces, esa es una forma de buscar información si eres doble de algún familiar anterior. Aunque los dobles no solamente se limitan a el nombre, sino que pueden ser a través de la fecha de nacimiento, a través de la fecha de defunción, ¿sí? Así se puede determinar si eres doble de algún familiar anterior. Si tienes, eso significa ser doble, que puedes estar tú, digamos, reemplazando algunas características, tomando algunas características, mejor dicho, de la persona del cual tú estás usando el nombre. Entonces vas a ser muy parecida, vas a tener similitudes con la persona, con el tío o con la madre o con la abuela que tuvo ese nombre, ¿sí? Así que ahí vemos los dobles, ¿no? El nombre es muy importante porque el nombre es un mantra. El nombre nos está diciendo constantemente, cuando se menciona, cierta carga energética. Es un mantra, ¿sí? Y dentro de la numerología, por ejemplo, el nombre tiene una carga energética y nos va diciendo más o menos las características de la persona. A través de la numerología podemos ver esa carga energética, qué vibración tiene ese nombre. Ya es un mantra de por sí. Es una carga de información del árbol, y el nombre muchas veces, aunque llegamos a tener, por ejemplo, conocimiento de que no debemos ponerles los nombres de nuestros
de nuestros antepasados a los que van naciendo, sí, y de hecho en algunas culturas se maneja, fíjate, creo que en la cultura de la India, ahorita que está Dalvir por aquí, saludos Dalvir, eh, dentro de la cultura de la India no es bueno repetir los nombres de los antepasados, porque ellos, aunque las nuevas generaciones no saben muchas veces el por qué, seguramente los antepasados lo pusieron como una norma porque sabían que se iban a ir cargando cosas del miembro anterior de ese clan familiar. Entonces, como que no está bien visto que los nombres se determinen, se repitan dentro del árbol. O sea, si mi papá se llama así, entonces el hijo también, ¿no? Aunque en algunos grupos de la India, pues sí se toma como ponerlo como aparte del nombre, como el nombre de familia, ¿no? Para que se identifique de qué familia viene. Todavía en algunos grupos sociales en la India, ¿no? Así que el nombre nos dice muchísimo, muchísimo. Y a veces en estas nuevas generaciones, yo lo he visto, por ejemplo, en la generación de mi hija, que mi hija es adolescente, tiene 15 años, que los niños se están cambiando de nombres. Fíjense, se están cambiando de nombres porque no les gusta ahora con esto de que son muy libres de elegir, ¿no? Su todo, su sexualidad, si quieren ser niñas, niños. Hay niños ahorita que se ponen nombre de niña o niña que se ponen nombres de niño. Eso está sucediendo en las escuelas. Eso sucede en el grupo de mi hija de que, bueno, es una niña, pero se puso un nombre de niño. Y así, y me pasó algo muy curioso y que les voy a contar. Es que primero mis dos hijos sí están repitiendo nombres y yo inconscientemente estoy repitiendo un nombre, pero no mi nombre propio, sino por ejemplo en mi caso, ¿cómo nos traiciona el inconsciente? A mí, cuando yo no quiero decir mi nombre hacia unas personas o estoy llenando registros donde no estoy segura de que quiero darles toda mi información, yo utilizo un nombre falso. Sí, sí, ay, me llamo así, no, pero no, yo solamente tengo un nombre que es Patricia, ese es mi nombre legal, pero en algunas formas para decirle a alguien, ay, me llamo así, el nombre que se me sale, y ya lo van a saber ustedes, va a decir, ay, es ella. Yo digo, soy Alicia, así, ay, ¿cómo te llamas? Y yo no quiero decir a alguien rápido mi nombre, Alicia, o en algo, Alicia, entonces yo de repente digo que soy Alicia. Y yo no me había puesto a pensar que Alicia es el nombre de la hermana de mi papá. Es el nombre de mi tía. Y yo no tengo ninguna relación con Alicia. O sea, yo Alicia, si alguna vez la vi cuando era niña, así. No tengo relación de ella, no sé nada de ella. Pero yo digo que soy Alicia. Entonces, me traicionó el inconsciente, ¿no? Y algo pasó con mi hija similar en la cuestión de que ella, con esta modita de que se cambian los nombres en el salón de clases, ella le dice a sus compañeros de clase, a sus maestros, dicen, yo soy Luz. Y de repente fui una vez a la escuela y le digo, no, llegó la mamá de Gala, mi hija se llama Gala. Digo, llegó la mamá de Gala a la escuela y viene a recogerla. Y le llaman, Luz, tu mamá está aquí. Y yo así, ¿cómo que Luz? ¿No? Mi hija se llama Gala. Y él llega a mi hija y le digo, ¿por qué te llaman Luz? Ah, porque yo les dije, porque a mí me gusta. Y le digo, ¿no te das cuenta que Luz es el nombre de tu abuela? O sea, es el segundo nombre de tu abuela. Que casi nadie sabe porque son esos medios nombres que no utilizamos, pero que están ahí. Entonces le digo, ese es el segundo nombre de tu abuela. Entonces, yo pensando, es que vas a tomar cosas de tu abuela, porque estás siendo doble de tu abuela. En el árbol genealógico es así. Cargas cosas de tus antepasados a través del nombre. Entonces, yo que soy arbolista, veo a mi hija que se puso un nombre porque a ella se le ocurrió que a todo mundo en la escuela le llame así.
que es el segundo nombre de su abuela paterna, no de mi madre. Entonces le digo, tanto que no le gusta a mi hija, que la abuela es muy conservadora, y mi hija de alguna forma dice, yo no quiero hacer así. Y de alguna forma mi hija se revela a lo contrario de lo que es la abuela, porque se puso el nombre de la abuela, pero no quiere ser como la abuela. Pero seguramente va a haber algo que va a atraer de la abuela, porque ¿por qué se puso ella el nombre de la abuela? O sea, ahí ya notas cómo los nombres sí tienen una influencia en el individuo. Así que otra anécdota que yo les puedo contar es mi hijo el pequeño. A mi hijo el pequeño le puse el nombre del abuelo paterno que ya falleció, ¿no? Hola, Cari, bienvenida, Julio César. Y entonces mi hijo, el pequeño, que le pongo el nombre del abuelo paterno que ya falleció, eso fue hace tiempo cuando todavía no estudiaba nada sobre esta influencia del árbol genealógico hacia nosotros, que a mí se me ocurre ponerle el nombre del abuelo fallecido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente mi hijo cuando crezca va a empezar a tener características del abuelo. Pero fue un acto que yo no busqué, sino que a mí me pareció que el nombre del abuelo era un nombre un significado muy bonito. El significado es camino de luz. Y yo digo, yo quiero un camino de luz para mi hijo. Entonces dije, ese nombre, el significado me gusta. Pero no sabía que entonces estaba de alguna forma haciendo que mi hijo fuera el doble de ese abuelo fallecido. Que seguramente en el futuro voy a notar cosas que son parte de ese abuelo. Y ahora que pienso el significado, ahorita que estaba yo por abrir el en vivo aquí en Instagram, y me acuerdo del significado camino de luz, y pienso en un abuelo que falleció, entonces, ¿qué piensan? ¿Qué relación puede haber, no? Entre el camino de luz y una persona que ya falleció. Porque aparte había fallecido y no mucho tiempo antes de que naciera mi hijo, falleció y como a los 2 años nació mi hijo. Entonces, camino de luz de alguien que ya falleció. Entonces digo, wow, pero yo no pensé nada sobre eso, nada sobre eso. Y el abuelo no solamente tiene el nombre, sino tiene el apellido. Así que se llama nombre y apellido igual que el abuelo. ¿Qué va a ser mi hijo? Es seguramente el doble de ese abuelo. Y seguramente va a hacer muchas cosas que ese abuelo hacía. Entonces, así nos pasa a nosotros cuando repetimos el nombre de algún ancestro. Vamos a ser el doble de esa persona y vamos a tener afinidades de esa persona fallecida. Y bueno, no precisamente las cosas tienen que ser así, ¿no? Habrá personas que sí repitan nombres, pero de repente hay momentos en el que estás atorada, que te suceden cosas que te ponen a pensar, y cuando por fin analizas tu árbol y ves que eres doble de ese ancestro por nombre, te das cuenta que tú sí tomaste a ese ancestro. Porque no necesariamente todos los que repiten el nombre tienen que reemplazar al ancestro fallecido, ¿no? O tienen que tomar o imitar al ancestro del cual llevan su nombre, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta con algunas actitudes, algunas situaciones que suceden, y cuando analizas tu árbol, te das cuenta que estás repitiendo lo mismo que ese ancestro del cual tú llevas el nombre. Y pueden ser cosas tanto buenas como cosas no tan buenas, porque imagínate que yo, si repitiera el nombre de un ancestro, y ese ancestro a lo mejor tuvo algunos talentos y yo estoy tomando los mismos talentos y nos llamamos igual, seguramente estoy siendo doble de ese ancestro. Pero qué padre que yo haya tomado lo bueno de ese ancestro, que son sus talentos. Pero ¿qué pasa cuando tomo las cosas que no son tan buenas?
cuando estoy cargando emociones sistémicas, como que a lo mejor esa abuela de la cual yo me llamo igual, tuvo mucha tristeza, o tuvo mucha soledad, o tuvo mucho miedo, y yo estoy cargando esa emoción de esa abuela del cual tengo el nombre. Entonces, en el estudio del árbol se puede ver eso. ¿Sí? Ahí es donde se dan cuenta de que algo está pasando y buscas que tú eres la doble de esa abuela. Y como dije al principio, ser doble de esa abuela no solamente es por nombre, se puede dar por fecha de nacimiento, por fecha de defunción. Entonces ahí ya checas que si tienes algún asunto a resolver, te vas al árbol y buscas de todos los miembros y puedes encontrar que ese asunto viene de esa abuela del cual tú tienes afinidad en nombre, o tienes afinidad en fecha de nacimiento, o tienes afinidad en fecha de defunción, ¿sí? Entonces es la importancia del nombre, ¿no? Y a mí me pasó, ¿no? Con mis hijos. Y me pasó conmigo misma, de que yo cuando digo mi nombre y no quiero decir mi nombre Patricia, digo yo soy Alicia, y Alicia es el nombre de mi tía, y mi hija se pone un sobrenombre y es el segundo nombre de la abuela, y mi hijo es el nombre del abuelo. Entonces estamos como repitiendo nombres de ancestros y de manera inconsciente. Yo de ninguna forma quise que mi hija usara como sobrenombre el nombre de su abuela, ni yo misma me di cuenta de ponerme Alicia, ¿no? Y así sucede con todos cuando ponemos el nombre. Aparentemente nosotros elegimos el nombre, pero el nombre trae ese peso de alguna forma de lo que puede suceder con la persona a quien lo porta, ¿sí? Y aquí te voy a contar una anécdota. Mi hija, yo le puse a mi hija por nombre Gala, sí, una Gala. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho Salvador Dalí, y Salvador Dalí, este pintor internacional famoso, surrealista. Ah, caramba. Este pintor famoso tenía mi alarma, y yo en pleno vivo, que me encantan sus pinturas, pues tiene una mujer con la cual fue su amor, su amante, llamada Gala. Y yo dije, bueno, Gala, qué bonito nombre, Gala, ¿no? Y un día fui a cortarle el cabello, y mientras estábamos en el salón, un hombre me pregunta, un hombre afroamericano me dice, ay, ¿y cómo se llama su hija? Le digo, se llama Gala. Ah, qué nombre. ¿Y de dónde sacó ese nombre? Fíjese, me dice, ¿de dónde sacó ese nombre? Le digo, pues es que era la amante, la esposa, la mujer de Salvador Dalí, un pintor surrealista muy conocido de todos los tiempos. Y dice, oiga, ¿y su hija pinta? Y le digo, bueno, mi hija es artista porque dibuja. Y ahí dije, wow, qué relación. Le digo, Gala, tú eres muy buena dibujando, y de alguna forma está como vinculada con la cuestión del arte, ¿no? Y mi hija dice, casi mamá, no me he atrevido a pintar porque también es muy cuidadosa con eso del ahorro y todo. No, sé que es muy caro, los pinceles de los canvas. Entonces tiene como ese deseo de todo, del arte, ¿no? Del arte visual. Y no me di cuenta hasta que ese día, en ese salón, me lo hizo mención este hombre, un hombre anciano afroamericano, y me dice, y ella pinta, fíjate, ¿sí? Julio me dice, qué chistoso, yo le puse a mi hijo el nombre de mi papá, y es grande al igual que mi papá. Sí, se toman las características de la persona que se obtiene el nombre. ¿Sí? Y esos nombres, por ejemplo, que son de papá a hijo, de hijo a papá, que se repite y repite y repite, de alguna forma es que el árbol no quiere soltar como esa esencia de la persona, ¿no? Y lo quiere seguir manteniendo dentro del árbol generación tras generación. Y bueno, los nombres, sí, Julio, muy chistoso lo que te pasa, igual a mí. A mí es muy curioso lo de mi hija, que se toma el segundo nombre, porque fíjense, ahí en los segundos nombres uno nunca sabe
cómo se llamaron, porque nunca los llamaron por su nombre, ¿no? O luego en esa época, los nombres tenían, o sea, las personas no tenían un solo nombre. ¿Cuántos nombres tuvieron algunos ancestros de nosotros? ¿No? Se llaman María Cristina, Reina Isabel, de Los Ángeles, Estela, de Riva Villegas, de Los Altos, no sé qué. O sea, eran nombres así súper larguísimos. Y obviamente hay nombres que no vamos a saber que ellos se llamaban así. Y sin querer, inconscientemente, le pusimos así a nuestros hijos. Es gemelo, Julio, y el otro niño, de los dos, a uno le pusiste el nombre de tu papá y al otro no le pusiste el nombre de tu papá. ¿Cómo ves al otro gemelito? Que mira, qué bonito análisis entre gemelos. Sí, cuéntanos, Julio. Entonces, he conocido personas, miren, Roberto, y Roberto no es parecido al abuelo, al papá, y el otro es Rodrigo. Sí, pero a uno le pusiste el nombre de tu papá, y al otro no le pusiste el nombre de tu papá. Hay personas que ya cuando se saben como esta trampa, porque es de alguna forma una trampa que nos tiende el árbol, ¿tú crees que vas a continuar sin nosotros? ¿No? ¿Tú crees que vas a continuar sin nosotros? Ahí va, ponle el nombre de alguno de los miembros, porque tenemos que continuar con lo que es el árbol. Entonces uno cree que ya no quiere repetir nombre, porque ya sabe, ya ha estudiado sobre el estudio del árbol genealógico, ¿no? Tú dices, yo ya estudio el árbol genealógico, por supuesto, yo sé que no voy a repetir el nombre porque es un doble. Entonces te fijas en todo tu árbol, y no voy a escoger ningún nombre esto para mis hijos. Y resulta, y he conocido casos que así, de personas que pensaron que ya habían estudiado todo su árbol, puesto los nombres, y para no repetir nombre, le ponen uno que no está dentro del árbol, porque no quieren repetir, ¿sí? Y cuando crecen, se dan cuenta que sí hubo un familiar que fue por ahí, no fue incluido dentro del árbol y le pusieron ese nombre. Sí, conozco un caso muy especial que una persona buscó para su hijo, precisamente una persona arbolista, buscó para su hijo que ningún nombre se repitiera para no tener cargas de ningún miembro del árbol, ¿no? Y cuando después se da cuenta, el niño ya va creciendo, aparece un familiar que tiene ese nombre, que había sido excluido del árbol, que nadie hablaba de él. Y mira, entonces, aunque quieras y aunque le busques, si te va a tocar ser dobles, te va a tocar, ¿no? Y creo que aquí es no angustiarse, sino más bien tomar conciencia de que así fue y darle a honrar a esa persona de la cual repetiste el nombre. Yo siempre pienso eso cuando yo, sin estudiar el árbol, cuando nace mi hijo y le pongo el nombre del abuelo fallecido, en vez de pensar, es que ¿qué le va a pasar al niño? En vez de pensar eso, decir, es que puede tomar todos los talentos de ese ancestro, y que si sucedió por algo es porque a lo mejor tenemos que honrar su nombre, ¿sí? Verlo de otra manera. Tenemos que honrar a ese nombre que hemos adoptado con las nuevas generaciones. Ya estás aquí, bueno, ya se lo pusimos, ok, hay que honrarlo, ¿sí? Y pensarlo de esa manera, no pensarlo como una carga negativa, por ejemplo, en mi caso de mi hijo. Tengo 3 hombres y una niña y a ninguno le puse como yo. Julio, qué bueno, pero tú no sabes si por ahí hay una abuela, una tía abuela, una bisabuela que pueda tener el nombre. No, pero aparte no es el nombre tal cual. Hay nombres que son derivados de otros nombres, ¿no? Por ejemplo, si pongo María y a mi hija le puse Mariana, Mariana, ¿no? Como que de lo mismo, son nombres. Ahí dijiste Julio, Roberto, estos nombres como que suenan muy parecidos. Por ejemplo, Roberto, Alberto, Rigoberto, ¿verdad? Como que son todos como de lo mismo.
Entonces, de repente, el nombre tal cual no es, pero es como que se deriva o es muy parecido al nombre de ese ancestro. Así que, como les digo, de que no nos salvamos, no nos salvamos. Entonces, uno cree que al elegir el nombre se va a salvar de eso de ser doble, pero a lo mejor te toca ser doble de fecha de nacimiento, ahí ya no pudiste elegir, o fecha de defunción, ¿no? Ahí ya no pudiste elegir. Entonces, cuando ya nos va a tocar, nos va a tocar. Entonces, verlo con eso, verlo con amor y como honra hacia ese ancestro, si nos tocó ser doble de ese ancestro, y repetir algunos de sus asuntos, porque seguramente si estamos repitiendo algunos asuntos o emociones, cargando emociones sistémicas de algún doble del cual estamos repitiendo su nombre, seguramente porque se necesita hacer cierre. Entonces, tomar conciencia de si yo estoy repitiendo el nombre es porque quizá hay algo en ese ancestro en el que yo necesito hacer un cierre de alguna forma de ese ancestro, ¿no? Por eso vuelve, como que vuelve a la vida, ahora a través de su nombre, ¿verdad? Y verlo como que, ¿qué necesita él? ¿Qué necesita él de que yo estoy volviendo a repetir su nombre? O ella, ¿no? Voy a honrarla, voy a amarla, voy a bendecirla y pensar qué es lo que necesita ella cerrar. Y también tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que nosotros estamos padeciendo, ¿no? Estoy aquí, me distraen, estoy leyendo los comentarios. Gracias, Mitch, gracias. Estoy viendo los comentarios y de repente se corta, ¿verdad? La concentración. Pero sí, verlo de esa forma, ¿no? De que si yo estoy padeciendo algo, sobre todo se nota en estos, como si siento miedo, si siento dolor, si no puedo verme realizada, a lo mejor yo estoy repitiendo muchas cosas que a lo mejor Alicia, por ejemplo, no pudo hacer. A lo mejor Alicia no se sintió realizada y yo no me siento realizada porque de alguna forma a través de mí vamos a cerrar ese asunto de Alicia. Entonces, verlo así, de esa manera, el nombre. Y bueno, esto es solamente como uno de los puntos que podemos localizar dentro del estudio del árbol genealógico. Por eso les digo que es bien importante hacer un estudio del árbol genealógico personal. Alejandro Jodorowsky decía eso, ¿no? Todo mundo debería conocer la historia de su árbol genealógico y no solamente de ir a estas plataformas de ancestros, ¿no? Que yo ya he visto, ya he ido, porque yo me saqué mi prueba de ADN, chicos. Ahí pude ver muchas cosas. Decía, mi mamá me está cuenteando. Mi mamá me dice que unos países de acá. No, todo aparece en el ADN. Y sobre todo, al momento en que empiezas a construir tu árbol y ves los nombres de tus parientes lejanos, de otras generaciones, y empiezas a encontrar estos, de estas actas de defunción. Eso es súper interesante cuando empiezas a encontrar las actas de defunción y ves de qué forma falleció. Y la forma en que falleció también nos da información de esa persona. Porque la forma en que nosotros morimos también tiene que ver con la vida que llevamos nosotros. Entonces, muy interesante, chicos. De verdad que si quieren conocer y hacer un estudio de su árbol genealógico a través de una guía, podemos hacerlo juntos. Nos vamos a reunir en 12 sesiones para poder hacer un estudio de una forma intuitiva y canalizadora de nuestro árbol genealógico, porque no necesitas de verdad que información. La información va llegando cuando tenga que llegar y van a poder encontrar muchos asuntos sin resolver dentro de su árbol. Si están interesados en el estudio del árbol, comuníquense conmigo porque nos vamos a reunir a través de 12 sesiones en Zoom. Así que aprovechemos ahorita porque no he hecho lanzamiento, no le he dicho a nadie de este proyecto y son los primeros que están conociendo de este proyecto que vamos a hacer, ¿no? Y pues bueno, para los que van llegando, Diana, hola, mucho gusto, Angie, Joris, Elena, gracias por estar aquí a todos ustedes. Y si llegaron tarde y ya no vieron el principio, pues vamos a tener que empezar otra vez el video. Sí, entonces los dejo y nos vemos el viernes. Es posible el viernes que hagamos un en vivo y seguimos en contacto, ¿vale?
Busquen el significado de su nombre, busquen si están repitiendo algún doble dentro de su árbol familiar y les va a llegar. Ya están abriendo su canal, ya le estás diciendo a tu árbol, al universo, estoy abierta a que me llegue la información que me tenga que llegar de mi árbol. Todo para bien, ¿vale? Los dejo, buena vibra y tengan un excelente día. Vámonos a trabajar, vámonos a trabajar.